Hola, buenas tardes a todas y a todos. Em, Estamos en nuestra tercera Data Power Talk. Veo que ahí Andrés, sí, aquí estamos, alguien en casa, ya hay gente en casa. Eh, Veo varios conectados. Hola John, buenas. Eh, bueno, queridos y queridas, aquí estamos para una tercera edición de la Data Power Talks, ya, donde la intención es siempre ir hablando de nuevas tendencias o cosas que son relevantes con respecto al mundo de la analítica digital o analítica web. ¿No? Y en el día de hoy nos encontramos con y nos visita Paulo Plaza, Paulo Kemen Plaza. Él es uno de los socios de D2B y lidera el área de innovación en D2B. Y conversando con Pablo hace un tiempo quisimos poner este tema sobre la mesa porque nos hemos dado cuenta que muchas empresas trabajan con Amazon y a nivel de analítica trabajan con Google. Entonces nos han hecho varias preguntas, solicitudes y algunos proyectos en los que estamos trabajando. Se generan estas como integraciones entre estas dos tecnologías de empresas distintas y la intención un poco es, porque vimos que hay mucha duda con respecto a este tema, ponerlo sobre la mesa y que Pablo, siendo el experto en estas integraciones con su equipo, poder explicar en más detalle cuál es la mejor forma de integrar estas dos tecnologías. ¿Ya? Eh, Así que nada, cualquier pregunta que quieran hacer la pueden dejar por este chat, yo las voy a ir moderando. ¿Ya? Algunas las vamos a responder inmediatamente, si se asocia justamente al tema que se está hablando y si son otras más asociadas a temas generales de esta integración, las podemos responder al final de la charla, pero las pueden ir dejando sus comentarios en el chat cuando quieran. Eh, También les voy a dejar pasado nuestro canal de YouTube, donde están las anteriores Data Power Talks y va a estar eh, durante esta semana subida a nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir y seguirnos por ahí también. Así que con esta pequeña introducción, perdón, los dejo con Paulo Kemen Plaza, ¿ya? Y con lo que él nos tiene que contar sobre esta integración entre Google y Amazon, por así decirlo. Así que, Perfecto, Pablo, el micrófono es todo tuyo. perfecto. Soy todavía me imagino. Sí, me presento. Cristóbal ya me introdujo un poco, pero también es bueno presentarme a mí mismo. Vale, soy Paulo Kemen, que es un poco mi seudónimo. Yo soy chileno, pero vivo ahora en Barcelona. Me vine hace un par de años, hace varios años ya en verdad, después de hacer mi máster. Y como bien dice Cristóbal, estoy encargado de toda la parte, soy director de innovación. ¿Qué es mi día a día? Es poder llevar al equipo al +1, que los datos se activen de la mejor forma posible. Y en todo este contexto de activación nos encontramos con GA4, una migración que fue ya del año pasado, pero GA4 es una realidad al día de hoy. Google BigQuery, que ha sido una tecnología muy asociada a GA4, y muchas empresas que simplemente no quieren trabajar con GCP o con Google BigQuery porque tienen un contexto de Amazon o tienen un contexto de Microsoft. Y para todos esos casos, vamos a darle una vuelta. Vamos a ver cómo podemos enfrentar esto. Un poco. Vamos por ello. ¿Qué es lo que espero el día de hoy? Que nos vamos con entregar algunas opciones. Nosotros, por ejemplo, el día de mañana, yo soy una empresa y me interesó mucho esto de Google BigQuery, pero simplemente necesito llevar todo al lago, sea cual sea, saber que existen opciones para llevar acá y qué opciones no debo tomar, porque también hay opciones que podrían ser perjudiciales. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Un poco de introducción a Google BigQuery. Vamos a hablar mucho de Google BigQuery, muchos ya lo conocen, muchos no, pero es una tecnología que está al día de hoy a disposición de todos. Antes era solo para los clientes 360, para los clientes más premium, pero hoy día es una tecnología que es estándar, que se puede ir a por ella y vamos aprendiendo un poquito más de ella. ¿Qué exportación de tipo de datos y los tipos de exportaciones que tenemos? No es mucho el book de hoy, pero es interesante. Vamos, ¿qué es Google BigQuery?
Google BigQuery es parte de Google Cloud. Google Cloud suena mucho, suena como algo que utilizaría solo un desarrollador. Pero no es eso, es como Firebase, es como un montón de tecnologías, un montón de soluciones y software. Tienen una muy amplia gama de cosas. Por ejemplo, si yo quiero tener una aplicación, es muy probable que quiera irme a Google Cloud. Si quisiera hacer, no sé, si quisiera montar un sitio web, también puedo irme por el hosting de Google Cloud. Pero para el caso de yo necesito analizar datos y tener una base de datos, sobre todo gestionada para marketing, tengo que ir a Google Cloud o la herramienta que Google me ofrece. Y entre ellos tienen muchos otros servicios como Machine Learning, inteligencia artificial, almacenaje de alto nivel, pero simplemente saber que es una herramienta más, otro stack. Es como hay algo que está allí en la nube que nos permite ejecutar diferentes acciones. A ir sin miedo, no es algo 100% desarrollado. Y dentro de todo este mundo de soluciones que existe, está Google BigQuery. ¿Qué es Google BigQuery? Google BigQuery se marca con 3 pilares, 3 palabras clave. Es un almacén de datos de analítica. Google BigQuery no está pensado para que tú vayas a montar una aplicación y generes tu base de datos de clientes. No. Google BigQuery está pensado para que tú generes una copia de tus clientes allí y tú hagas una analítica. O que agarras todos tus datos de GA4, hagas una copia y hagas tu analítica. No está pensado para tener datos manipulables, no está pensado para tener datos productivos, no, es otro tipo de base de datos. Y es por eso que marketing le ha encontrado una gran cercanía a esto, porque su estructura y diseño está pensado para el análisis. Y como la gente en el mundo web, en el mundo marketing digital, genera muchos datos, es una herramienta idónea para generar este almacén de datos. ¿Qué también otra ventaja que tiene? Que es totalmente gestionado. Esto suena poco, pero básicamente significa que Google te levanta los fierros, levanta los servidores, levanta todo, y a ti solo te disponibiliza la herramienta en sí misma. Te da una interfaz web, te da algunas herramientas para conectarte, se conecta con muchas otras herramientas como Looker, como Spreadsheet, pero significa que tú simplemente te encargas de dejar los datos, también te pones a procesar, a analizar lo que tú quieras ver, y ellos mismos gestionan todo el tema de permiso para la exportación. Es muy fácil de llevar la herramienta. De verdad que está pensado para gente no IT. Está pensado para gente más cercana a marketing, más cercana a BI. Y es escalable a petabyte. ¿Qué significa esto? Como dije hace un momento, está pensado para la gente de marketing, que tenemos muchos datos, GA4. Uno puede creer que son pocos, pero por ejemplo, un sitio web mediano grande fácilmente puede generar 30 o 40 gigas de datos al día. Una cuenta de ads fácilmente genera 2 o 3 gigas de datos al día. Entonces, tratar de analizar estos datos no es sencillo. Por eso, Google te genera esta opción. Es por eso que muchas veces la gente cuando intenta hacer reporte en Excel se cae, porque no están pensados para hacer este tipo de cosas. Trabajamos con datos más pequeños, días más cortos. ¿Qué te permite Google BigQuery? Salirte, sacarte todas esas brechas que uno tiene allí y poder trabajar en la nube, gestionando tus datos y teniendo una copia propia de ellos. También pasa mucho, y también esto es un pro que yo le veo muy grande a BigQuery, es que tú tienes una copia de tus datos, los datos son tuyos. ¿Qué puede pasar el día de mañana? Imaginemos que estás en un cyber, y muchas veces puede ser que en cyber tú vas a ver los datos de GA4, incluso no los del día anterior, sino de varios días atrás, no puedes tener esta información porque está procesando, porque está cargando o porque está caído el sistema. Google BigQuery, tú tienes la copia tuya de los datos. Es una forma de hacer partícipe de los activos de los datos. Es básicamente tu copia de los datos. Ya no dependes de ellos, de las herramientas de recolección. Entonces, ¿cómo fue pensado? ¿Cómo fue diseñado esto? Google BigQuery se pensó para ser el centro del ecosistema de Google en términos de analítica. Ejemplo, Google Ads tiene un conector directo. Tú sacas muchos datos, tú generas la conexión directa y te genera muchas tablas, te genera los datos crudos, te genera unos insights que son súper difíciles de obtener por la interfaz. Y si queréis ir Machine Learning, ejemplo, es súper fácil de conectar y la herramienta ya tiene integradas ciertas cosas para hacer. GA4 es lo mismo. La integración es un par de clics, un par de configuraciones y para adelante. La herramienta de GA4 comienza una vez al día a exportar tus datos de clics, acciones del sitio web
hacia BigQuery sin ningún problema. Search Console, lo mismo. Si tú intentas sacar datos de la herramienta, tienes algunos límites, ejemplo, 500 resultados por reporte. Al exportar estos límites se rompen. No es infinito, creo, pero se amplía mucho más la extracción de datos. O el tema de descargas en iOS y Android también se exportan directamente a Google BigQuery. Google es consciente de lo que está haciendo. Es la forma en que ellos tienen un poco de monetizar un poco todo su ecosistema. Es bastante económico, en verdad, la herramienta, pero te permite eso, sacar datos crudos, sacar muchos datos de la herramienta y poder procesarlo. Y también está pensado para que tú puedas llevar otras fuentes de datos, como Meta, HubSpot, ClickUp, MailChimp, que son, ejemplos, son fuentes que nosotros ya hemos trabajado y es muy fácil de integrar. Nosotros generamos, ejemplo, un código en Python, un par de líneas y para adelante. Suena complejo, suena developer, pero yo siempre lo he dicho. Yo soy publicista de profesión, entonces no es algo que no se puede aprender en un par de semanas, un par de años, que sean un par de meses. Y del mismo modo, llevar cosas sencillo, sacar cosas de bien sencillo. Hay formas de visualizarlos directamente con Looker, con Pandas, Tableau, Spreadsheet, un montón de herramientas están integradas con BigQuery. Entonces, fue pensado para hacer el corazón de los datos. Que sí es importante comentar que se paga por uso. Es decir, no es una herramienta cara, pero sí, ejemplo, yo voy a empezar a volcar ciertos datos con sitio pequeño. Puedo llegar a pagar 10 o 15 dólares, con sitio intermedio 100, más o menos, y una empresa grande con 360 puede tener 300, 400 dólares de costo. Pero es una herramienta que para lo que hace y para el volumen y el poder que te ofrece es bastante económica, en verdad. Entonces, un poco también es ir probando. Además, para la gente que es un poquito más curiosa, la herramienta ofrece una capa gratis. Es decir, tú metes la tarjeta, te va a cobrar 1 o 2 céntimos al mes y te permite exportar algunos datos de GA4, hacer unas consultas y el cobro es mínimo. Existe esa capa gratis para que uno vaya aprendiendo. Así que, un poco para los que no lo hayan probado, está la opción. Pero también es súper importante. Esto requiere un pequeño aprendizaje, una pequeña capa. ¿Cuándo va a ser necesario que mi empresa esté en BigQuery? Cuando queremos números exactos. GA4 funciona de una forma bastante especial. Para ahorrarnos un poco de procesamiento, la herramienta estima ciertos números. Por ejemplo, el número de visitas y el número de usuarios y algunas conversiones, o sea, los key events que se llaman ahora, son números estimados. Es decir, mediante un algoritmo que se llama Hyperlog, va a estimar más o menos el número de sesiones de forma estadística. Y es muy confiable el cálculo, pero el número de visitas exactas no la tengo durante la herramienta, sino que se genera un estimado. ¿Cuándo también voy a necesitar Google BigQuery? Cuando queremos identificar usuarios individuales. Porque la interfaz está preocupada de tener cierta privacidad del usuario. Yo no puedo ir y pedir a la interfaz, dame este ID de usuario o este user ID. Se pueden hacer ciertos trucos, pero la herramienta está diseñada para que no lo hagas. ¿Por qué? Porque la política europea o GDPR a la que está afecta GA4 debería impedirte hacerlo. Entonces, un poco, para tener esta información disponible, lo que debes hacer es enviar estos datos a Google BigQuery, donde sí lo puedes obtener, ya que la legislación es diferente, donde los marcos de trabajo son diferentes, y allí tú podrías decir, este usuario hizo todos estos clics y tener información usuario por usuario. Del mismo modo, GDPR ha afectado a la retención de los datos. Es decir, que si yo trabajo con Google BigQuery, o sea, con GA4, yo solo voy a tener 13 meses de datos exactos. Después del mes 14 o 15, todo esto es para las cuentas gratuitas, empiezan a verse afectados en el tema del cálculo. Son más inexactas, tienden a fallar un poco más y no están disponibles en el explorador. Es por eso, si en algunos casos yo requiero retener por temas legales 2 años o por temas de marketing 2 años los datos, necesito enviarlo a Google BigQuery porque voy a estar pagando por el almacenaje de ellos. Google no te lo va a quitar. Es recomendable siempre tener una fecha de expiración, ya sean 5 años, 7 años, 10 años, pero ya no son los 13 meses que te pone Google por defecto. ¿Qué más? Para algunas cuentas medianas grandes, es súper fácil tocar el techo de herramientas de GA4.
¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a sacar el número de visitas de los usuarios que llegaron por una campaña y llegaron a una landing específica, si tu cuenta es medianamente grande, es fácil decir que este reporte ha sido sampleado o se le ha aplicado muestreo. Esto quiere decir que no toma todos los datos, sino toma un pequeño margen de ellos y lo extrapola. Esto pasa mucho. Entonces, cuando tú ves que tu herramienta da muchos problemas de sampling, es necesario llevarlo a BigQuery, porque tú estás pagando por el procesamiento y te puedes saltar estos problemas. Y sobre todo, cuando tú quieres empezar a hacer data science, forecasting, MMM, o que sea mixed marketing modeling, hacer inteligencia artificial sobre tus datos, la mejor forma, o la única viable, porque en verdad lo puedes hacer de otra forma, pero no va a ser escalable, es tener este ecosistema de datos. Porque tus datos van a estar disponibles, van a ser fáciles de acceso, va a tener una capa de caché, y esto va a ser fácil de ir y recuperar. Entonces, si queremos dar ese +1 en los datos, BigQuery va a ser tu sí, tu más. Vale. El tema de exportación de datos. Y aquí es donde entramos un poquito a lo que venimos a conversar hoy. Imaginemos que yo ya tengo mi BigQuery implementado, ya tengo mi ecosistema de datos andando. Estoy recuperando Google Ads, estoy recuperando los datos de Analytics, de Meta, estoy haciendo una campaña para hacer seguimiento de campaña, todo ahí muy bien hecho, muy elegante, simple. Y esto me pide por compliance de la empresa, es decir, tienes que traerlo a mi banco, a mi Lago, tienes que traerlo a mi base de datos. Vale, en este tipo de empresas, lo más recomendable es empezar a mandar los datos. Pero existen dos formas de sacar los datos desde las herramientas. Ejemplo, existe un conector nativo. Conector nativo, es decir, yo podría ir a Amazon directamente, me estoy adelantando un poquito, y decir a la API directamente, oye, sácame los datos de sesiones del mes pasado y mételo a mi Lago de Amazon. Esto sería viable. ¿Qué pasa? La API tiene muchas limitantes y básicamente lo que estamos haciendo en este caso es no sacar los datos crudos. Yo seguiría teniendo cierto impedimento de sacar el ID del usuario, el ID de la persona. O no podría sacar clic por clic cada información, sino sacaría los datos agregados tal cual como lo veo en la interfaz. Esta opción no es tan bien, no es tan elegante, no es tan buena. O sea, esa es la API. Y el conector nativo, ahí me confundí, lo siento. El conector nativo es básicamente lo que está haciendo Google, que es por detrás, por su sistema, conectar ambas herramientas. Y lo que hace es hacer una copia cruda, que se llama, es decir, copia clic a clic, copia el dato a dato. Entonces el usuario, tú vas a tener tus datos desagregados. Entendiendo eso, van a haber ciertas consideraciones, ciertos límites que te va a poner Google. Si yo voy a trabajar con el conector nativo, es decir, voy a pedirle que me conecte GA4 con Google BigQuery, no puedo tener más de 1 millón de eventos al día. Es decir, que ahí existe un tope. También es importante saber que son datos que se actualizan una vez al día. Existen algunos otros métodos de actualización, pero no son real time. No son como los vemos en la interfaz de Analytics, que si yo veo datos del día de hoy, es probable que yo vea algo. No. Esto usualmente como son procesos batch, es decir, que se generan una vez al día y hacen una copia gigante, se generan 1 o 2 veces al día y yo usualmente trabajo con datos del día anterior, sino de hace 2 días atrás. No están pensados para real time. Y algo, como bien comenté hace unos minutos, la interfaz trabaja con un método que es estimativo, BigQuery trabaja con un conteo que es mucho más exacto. Por tanto, cuando voy a empezar a comparar la interfaz con Google BigQuery, los números no te van a calzar. Es un pequeño momento de pánico, es un momento por lo que todos pasamos cuando comenzamos a trabajar con esta herramienta, pero es así. Si tu query está bien hecha, siempre deberías confiar en los datos de Google BigQuery. Si tú tienes alguna duda, ya puedes entrar a medir. Pero la API, como tiene toda esta capa de estimación, tiende a ser mucho más exacta, o la interfaz tiende a ser mucho más inexacta que Google BigQuery. Entonces,
ya estamos en este mundo. Entonces, yo ya tengo Google BigQuery, ya tengo algunos datos cargados y me están pidiendo llevarlo allá. Existen 4 opciones para poder llevarla. Como les comenté, la primera es decirle a Amazon, en este caso, que vaya a buscar directamente los datos a la interfaz. Y como comenté, esto no es válido, te podría traer un error. O sea, te podría llevar a un error, porque vas a traer datos agregados, va a tener los mismos problemas que tienes en la interfaz, ganas muy poquito. Y tienes 3 opciones que serían ya un poco real. Ahí lo siento. Y es llevar todos tus datos que estás pensando, Analytics, GA4, MailChimp, tu CRM, hacia Google BigQuery. Google BigQuery ser un hub que recibe todo y que sea un duplicado un poco de lo que vas a recibir al final en Amazon. Que sea la herramienta que recibe, porque básicamente Google te está poniendo esa limitante, porque para explotar los datos tienes que pasar a Google BigQuery, y allí limpiarlos, dejarlos bien listos, saber qué es lo que requieres, y allí pasarlo a Amazon. ¿Por qué no copiar la tabla final a Amazon directamente? Porque las tablas de BigQuery no son exactamente como una tabla de base de datos. Tienen una cosa que se llama campo anidados, que dependiendo cómo está al otro lado, no se va a hacer una copia 100% exacta. Mantengámoslo simple. Hagamos un extracto, si no sabemos cómo hacer esta migración, vamos pasando lo que necesitamos, vamos borrando lo que ya no vamos a usar y mantengamos esto como un centro de recopilación, limpieza, para poder llevarlo a Amazon y dejarlo todo limpio. Y en este caso, cuando yo voy a pasar de Google BigQuery a Amazon, tengo 3 opciones súper claras. Existen muchas más opciones, pero estas son como las más ad hoc, las más escalables, las más limpias y fáciles de gestionar. La opción 1 es Airflow. ¿Qué es Airflow? Airflow es un software de Google que tú lo levantas en el mismo Google Cloud, no es muy difícil, y si sabiendo un poco de Python, ellos tienen una cosa que se llama DAG o Directed Acyclic Graph, que básicamente es un pequeño código en Python que te permite agarrar el código de BigQuery y mandárselo a Amazon sin mucha dificultad. Y la herramienta te permite ir gestionando, ver si funcionó, no funcionó, dónde se cayó, cuánto tiempo está tomando. Es una solución muy robusta de Google, debo decirlo. Es muy rápido para hacer pruebas de concepto, pero tiene un gran contra, que necesitas tiempo de desarrollo. Necesitas saber un poco de Python, necesitas saber un poco lo que estás haciendo, y es una herramienta que tiene un costo asociado un poquito elevado, puedo decir 60, 70 dólares al mes. Pero es una herramienta que está allí, que es fácil de gestionar. Es muy sólida, por eso la pongo como primera opción. Airflow es lo mismo, pero del lado opuesto. Es decir, Google, o sea, Amazon, tiene este software que te permite conectarte, como dije, directamente hacia la API de Analytics, o también tiene una hacia la API de Google BigQuery. Entonces, esto te permitiría, del mismo modo, hacer pruebas más rápidas. Tú pones la query, le pones el destino y Airflow te gestiona todo el resto. Tiene varios costes porque tiene un tema de costes de lectura implicado. Tiene algunos costes en términos de desarrollo para hacer bien las queries, para hacer bien la limpieza, pero no es tanto como en el caso anterior. Pero tiene un problema que si no se gestiona bien, todo el tema que tiene que ver con la conexión entre Google y Amazon es difícil de gestionar. Se te caen los permisos, se te caen los accesos y tienes que estar monitoreándolo tú como humano arriba. Es muy bueno, es una gran solución, pero tiene ese pero, que alguien tiene que estar mirándolo. Y una última opción que nosotros la hemos usado, que tiene como varias variantes, que es tomar tus datos de Google BigQuery, hacer una query o dejar varias queries, varios extractos de datos limpiecitos en CSVs y dejarlo en un SFTP, en un bucket de Amazon o en un bucket de Google, donde ir a buscarlo con el sistema que tú vayas, y ahí se encarga el otro de ir a buscarlo. ¿Qué problemas tiene esto? Tiene un problema de seguridad bastante grande implicado porque estás dejando los datos en un nuevo lugar que tenéis que estar monitoreando. Es difícil de mantener porque son
dos personas que se tienen que poner de acuerdo, ver cómo lo gestionas, a veces se caen y el otro tienes que avisar a la contraparte. Entonces no es la mejor de las soluciones, pero está allí, es muy antiguo, es como del origen de los tiempos, sí, y ha funcionado. Y en el peor de los casos, entre no tener nada y tener esto, es una muy buena salida. No es la primera recomendación, pero a veces si no hay más opciones, hay que un poco seguir avanzando. Y un poco son las tres opciones que les quería comentar. Que está Airflow, Upflow y dejarlo en un SFTP. Está la opción de ir directamente por la API, que no es recomendable porque no generas muchas ganancias. Y un poco, ¿qué es lo que les quiero dejar? ¿Qué es lo que les quiero un poco transmitir después de estos 20-25 minutitos que hemos estado aquí? Google BigQuery es una herramienta que suena muy lejana, pero yo le digo yo que vengo del mundo de marketing, no es difícil. Lanzarse, hacer las pruebas de concepto, ver las ventajas que tiene, es muy fácil. Al día de hoy el equipo de 2B de Performance, que están encargados de ver las campañas, ya están armando reportes desde Google BigQuery. No hay dificultad, el equipo de datos, nosotros nos encargamos de hacer la limpieza para que ellos la tengan todo disponible y se da una muy buena sinergia. Es como lanzarse, probar, de verdad que no es difícil. Otro punto que también me gusta transmitir es que es simple. Ejemplo, aquí yo mostré tres alternativas. A veces la alternativa más simple es una que está afuera o la alternativa más simple es la más cara. No sé, pero mantengamos simple, mantengamos la idea, vamos haciéndolo poco a poco, porque hacerlo perfecto puede ser que no sea la mejor opción en este caso. Por ejemplo, hacer una copia exactamente de toda la sábana de datos de GA4 a Amazon podría ser un tema muy complejo. ¿Para qué hacerlo tan perfecto si lo podemos hacer simple y hacerlo? Y buscar opciones. Hoy día yo he dado tres opciones. Pero créanme que si tú buscas en Stack Overflow o buscas en Google, hay 40 opciones más, 50 opciones. La gente se busca la vida un poco en esto. No es muy difícil. Hay muchas opciones. Hay software de pagos también. Ejemplo, Supermetrics creo que tiene la opción de hacerlo. No es mi opción favorita porque estoy pagando por algo que se podría hacer fácilmente, pero hay muchas opciones afuera para poder hacer este tipo de cosas. Buenísimo, Paulo. Tenemos dos preguntas de la audiencia hasta ahora. Voy a mostrar una a Andrés. El API conversión de 360 de GA4 tiene los mismos problemas de muestreo. Sí, la API es un problema de la API en sí misma. La API de 360 y la de Universal básicamente atacan al mismo punto, al mismo software, por decirlo de alguna forma. Entonces, el software que tiene el Free y el 360 son más o menos iguales. ¿Qué ventajas tiene la de 360? Que el sampling es mucho más bajo, o sea, es mucho más alto. Me equivoqué. Es mucho más alto, es decir, en vez de fallar al millón de visitas, va a fallar cuando son 10 millones de visitas al día que tengo que procesar. Pero sigo pudiendo tener problemas. Yo he visto clientes con 360 teniendo muchos problemas de muestreo siendo cuentas grandes. Entonces no es algo que se pueda superar con la API. La única forma oficial de Google es sacarlo a Google BigQuery para poder eliminarte el sampling. Buenísimo. Espero ahí haya quedado clara la respuesta a Andrés. Y Nicolás preguntó algo que estaba hablando asociado más al inicio de la charla, Paulo, asociado a los costos de BigQuery. Y Nicolás pregunta si esos costos que mencionaste era un costo mensual o era un costo anual. Vale. Sí. La forma de calcular los costos, Google es un poquito extraña, te lo va calculando por hora, creo, por minuto, pero básicamente tú vas dejando los datos y al final del día tú dices, tú estuviste 10 gigas, vale, te cobro 10 gigas que pueden ser 1 céntimo y tú hiciste 10 megas de lectura, te cobro 2 céntimos. Y así va, día por día, haciéndote como esa mini factura y una vez al mes, él hace la suma y te la cobra. Usualmente el cobro de Google es mensual, pero la forma de ir calculando cuánto gastas día a día, o sea, cuánto gastas día a día. De todos modos, la herramienta te ofrece un dashboard de billing, donde tú puedes ver qué gastas y cuánto, o sea, con qué software gastas
y cuánto estás gastando. Entonces, súper fácil mantener la gestión de coste. Y también hay ciertas herramientas que son muy útiles, y yo cada vez que alguien tiene su propio proyecto, digo que la habiliten, es alertas. Es decir, yo quiero usar esto para probar, entonces me alerto que a los $5 me manda un mail y a los $10 me manda un segundo mail. Entonces me dice, estamos el día 15 de tu facturación y te gastaste $10. Vale, voy y apago los servidores, o voy y borro las tablas que estoy usando para probar. La herramienta te da esos warnings. Entonces, el pago es mensual, pero existen muchas formas de ir gestionando el coste. Buenísimo. Gracias, Paulo. Creo que ahí también le pudimos aclarar la pregunta a Nicolás Rubio y también a Andrés Pérez, que preguntó lo del tema del muestreo en 360. Así que nada, se agradece, Paulo. Es súper interesante este tema. Es una necesidad que nosotros estamos viendo cada vez más en las organizaciones de hacer estas integraciones, porque muchas empresas son multi-cloud o trabajan con distintas marcas asociadas a esto. Entonces, sabíamos que era un tema que mucha gente como que lo necesita, le interesa o quiere entender más de esto. Así que muchas gracias, Paulo, por la charla de hoy. Si tienen dudas con respecto a los temas o quedaron más dudas con respecto a los temas de integraciones de GA4 con alguna nube, nos pueden contactar por interno. Nosotros felices de ayudarlos a aclararles las dudas que ustedes tengan. Esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube durante esta semana. Ahí dejé el link en el chat de nuestro canal. Súper invitado a que se suscriban, porque aparte de estas charlas, estamos también haciendo charlas asociadas a temas de CRO, de Conversion Rate Optimization. Así que nada, gracias a todos por asistir. Gracias a ti, Paulo, por presentar esto que es súper importante y relevante. Y nada, nos estamos viendo en una próxima Data Power Talk. Que vamos a estar comunicando la fecha y también comunicar que el próximo jueves 17 de octubre vamos a estar con nuestra octava CRO Talk a las 17 horas. Ahí tenemos un invitado bien bueno, un amigo de la casa, Felipe Ríos. Así que nada, aprovechando de compartir un poco esa información. Así que muchas gracias, Pablo, nuevamente. Y a toda la audiencia que nos ha estado viendo en esta media horita, también le deseamos lo mejor. Y justo Andrés también aprovechó de hacer otra pregunta. Me alcanzaste justo, Andrés. En cuanto al almacenaje en Amazon WS, ¿existe un delay si se quisiera hacer la ingesta en tiempo real? Sí, existe un delay. O sea, ya aquí entramos con un poco a ciertos detalles o ciertas chinchillas que tiene GA4. GA4 te da una tabla en tiempo real que se llama intraday, pero los datos están bastante sucios, hay que limpiarlo mucho. Yo nunca recomiendo trabajar con estas datas, la real time de GA4, por tanto tiene una limitante a nivel de fuentes de datos. Yo te recomendaría siempre trabajar con la tabla de datos ya procesadas, limpia y trabajada que te da Google del día anterior, y de allí leerlo por Amazon. Entonces lo más probable es que tengas un día de delay o dos como máximo. Pero sí, se puede hacer tiempo real, pero no lo recomiendo de ninguna forma por la sociedad que trae los datos, que es muy real time, por decirlo de alguna forma. Buenísimo. Esperemos ahí, Andrea, haber aclarado la duda que tenía y haber respondido de mejor manera a la pregunta. Así que nada, nos estábamos justo despidiendo, nos volvemos a despedir. Muchas gracias a todos por asistir, gracias por las preguntas, gracias, Pablo, nuevamente a ti por esto. Así que nada, nos vemos, como les decía, el próximo 17 de octubre tenemos una CRO Talk y ya durante el mes de noviembre estaremos con una próxima Data Power Talk ahí. Atento a nuestro LinkedIn y también, bueno, por mail, y nosotros también comunicamos estas cosas. Así que, nada, gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana en la CRO Talk. Chao.